encuentran aquí con nosotros en esta mañana. Gracias a Dios porque nos permite y lo podemos ver. Gracias le damos a nuestro Padre Dios por las bendiciones que nos da de prestarnos la vida y darnos la oportunidad de estar aquí reunidos. Con los hermanos que están en casita también, atentos a la palabra del Señor, y nuestros amigos de igual manera. Le damos las gracias por hacer todo aparte a un lado para escuchar el mensaje de nuestro Padre Dios. En esta mañana va a hacer los servicios de la siguiente manera. La oración la va a traer nuestro hermano Leonel, a nuestro hermano Juan Reyes el himno. En la cena del Señor, la lectura la va a tener nuestro hermano Juanito Reyes, y en la cena va a estar nuestro hermano Abel López Jr. En los anuncios va a estar nuestro hermano Epi, y en la oración nuestro hermano Domingo. Así va a ser el himno también con nuestro hermano Juan de invitación. Así va a ser el orden en esta mañana en los anuncios. Les invito a estar con toda reverencia para cuando hagamos en la mesa del Señor, que participemos, que demos toda la honra y gloria a nuestro Padre Dios. Vamos a ver. Bendito Padre Celestial, que moras en la tierra y en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre. Una vez más, Padre, venimos ante su presencia, Señor, inclinando nuestro rostro en reverencia a usted, Padre, pidiéndole que en esta mañana, Padre, este primer día de la semana, Padre, donde recordamos, Padre, la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, Padre, le pedimos, Padre, que todo lo hagamos con respeto, Señor. Le pedimos, Padre, también que usted esté con nosotros en esta mañana, Señor. Que nos ayudes, Padre, nuevamente a despejar nuestra mente, que nos quites cualquier obstáculo que nos impida el entendimiento de tu palabra, Señor, a este sermón que nuestro hermano tiene preparado. También, Padre, te pedimos por nuestro hermano Juan, que va a traer los himnos en esta mañana, Padre, que lleguen a su trono de gloria, Señor. Así también por los hermanos que vienen en camino, Padre, por los amigos visitantes que aún no están aquí presentes, Padre, y que vengan en camino. Te pedimos por ellos, Señor, que usted los haga llegar con bien, para que juntamente se gocen con nosotros, Padre, escuchando su santa y bendita palabra, Padre. Así de esta manera, Padre, le pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, mis hermanos. Buenos días a todos nuestros amigos que están con nosotros en esta mañana, sean bienvenidos. A nuestros hermanos que están sintonizándonos por Facebook, le damos las gracias por estar con nosotros alabando y glorificando a nuestro Padre Celestial. Antes de empezar con estos dos hermosos cantos, vamos a pedir a todos ustedes, apaguemos nuestro celular para no interrumpir estos hermosos cantos o la predicación que trae impartida nuestro hermano Ildefonso. Número 123, en la cruz. Himno número 123. Número 123. Si estamos listos, cantemos. Pero el pecado Jesús mostré mi dolor, perdido errante mi dolor, bendígome en su amor. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Sobre una cruz me fue el Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador, a quien se salvó. En la cruz, lo primero vi la luz, y las manchas de mi alma yo la ve. Fue allí por vi a Jesús, y siempre feliz con él
manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por Cristo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Aunque se fue sola, no estoy mando al Consolador. Divino Espíritu que hoy me da perfecto amor. En la cruz primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por Cristo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Amén. Un canto más antes de participar de la cena del Señor, número 126, solo la sangre. Himno número 126. Primera estrofa mujeres, segunda estrofa hombres, coro todos juntos. Número 126. Si estamos listos, cantemos. Que me puede dar perdón Solo de Jesús la sangre, y un nuevo corazón. solo de Jesús la sangre, Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Fue rescate eficaz, solo de Jesús la sangre, trajo santidad y paz. solo de Jesús la sangre, Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Veo para mi salud, solo de Jesús la sangre, tiene de sana virtud. solo de Jesús la sangre, Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Cantaré junto a sus pies, solo de Jesús la sangre, el Cordero digno es. solo de Jesús la sangre, Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. He llegado el momento, hermanos, de recordar de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Time has come to remember the death of our Lord Savior Jesus Christ. Let's open up our Bibles to 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and on. 1 Corinthians chapter 11, verse 23 and on. La institución de la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciarás hasta que Él venga. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, on the same night in which he was betrayed, took bread.
And when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat, this is my body which is broken for you. Do this in remembrance of me." And the same manner he also took the cup after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. This do as often as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death till he comes." Vamos a orar, let's pray. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, te rogamos que viniste este pan y levadura, que vamos a comer en memoria del Señor Jesucristo, que murió en aquella cruz por nuestros pecados. Te pedimos que bendiga este pan y bendiga cada hermano y hermana que va a participar de él. En el estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Let's bow our heads and pray. Heavenly Father, we come to you in prayer. Thank you for all that you've given us. We ask that you bless this bread that we take in remembrance of the body of our Savior Jesus Christ, who died on the cross for the forgiveness of our sins. That you bless it and those who partake of it. In Jesus' name we pray. Amen. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, le rogamos que bendiga este jugo de la vid, que vamos a tomar en memoria del Señor Cristo, que damos tu sangre preciosa en la cruz por nuestros pecados. Bendice este jugo y bendice cada hermano y hermana que va a participar de él. Le estamos pidiendo en el nombre del Señor Cristo. Amén. Amen. Let's pray. Heavenly Father, once again we come to you in prayer. To ask you to bless this cup and this fruit of the vine that we take in remembrance of the blood that our Lord Savior Jesus Christ shed on the cross for the forgiveness of our sins. The same blood who gave life to our Savior Jesus Christ, who came to the world to set an example for us to follow in his footsteps. We ask that you bless it
and those who partake of it. In Jesus' name we pray. Amen.
Ahora vamos a Biblia a 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y 2. Let's open up our Bibles to 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. 1 Corinthians chapter 16, verse 1 and 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, hacer votos también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Now concerning the collection for the saints, as I have given order to the churches of Galatia, so you must do also. On the first day of the week, let each one of you lay something aside, storing up as he may prosper. There be no collections when I come. Vamos a orar después. Vamos a orar. Bueno, nuestro que estamos en cielos, santificado sea tu nombre. Padre Santo, te rogamos que bendices esta ofrenda que va a ser levantada, que bendice cada hermano y hermana que va a participar de él, que bendice sus trabajos y los hermanos que la ministran, pero que la ministran conforme a su voluntad. Estamos pidiendo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Let's pray. Heavenly Father, we ask that you bless this collection of saints that will be picked up. Bless those who give with kind heart. Bless the cheerful giver. Those who participate in it, and those who administer it. Let it be used for the good of your church. We ask this in Jesus' name we pray. Amen.
Now we'll give the time to Brother Alfonso, ahora sí dejamos el tiempo a nuestro hermano Alfonso. Una vez más le damos la bienvenida a todos ustedes que están aquí entre nosotros. Gracias por haber venido y prepararse su mente y así mismo para estudiar la palabra de Dios. Queremos dar gracias también a todos ustedes que se encuentran en casa, que nos están sintonizando por medio de Facebook. Agradecemos el tiempo que ustedes toman para poder sintonizarse a este programa para estudiar la palabra de Dios. Esperamos que todo esté bien con ustedes en sus propias casas. Si acaso no tiene calentura o no está enfermo, le invitamos para que venga y esté aquí con nosotros todos los domingos por la mañana, en donde estudiamos la palabra del Señor y tenemos nuestro culto de adoración. Y recuerde que también tenemos los programas de los miércoles por medio de Facebook Live a las 7, solo que esperamos que ustedes estén introduciendo a estos programas también. Al momento estamos estudiando el tema renunciando los deseos mundanos y espero que nos puedan acompañar el miércoles para estudiar otro tema concerniente a este tema principal. Pero por lo pronto estamos estudiando en esta mañana concerniente a la deidad, la obra de la deidad en el establecimiento de la Iglesia de Cristo. La razón en por qué nosotros hemos empezado este estudio es para que usted y yo podamos ver lo que la palabra del Señor nos enseña concerniente a qué es lo que la deidad ha hecho en cuestión al establecimiento de la Iglesia de Cristo. La razón en por qué esto es importante es porque actualmente tenemos nosotros muchas iglesias y no sé de usted, pero a mí siempre se me ha dicho, bueno, ¿cuál es la iglesia verdadera? Y claro que mi respuesta es la Biblia. La iglesia es la iglesia verdadera la cual la Biblia menciona. Y claro que la Biblia desde Mateo hasta el libro de Apocalipsis menciona solamente de un cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Y nosotros tenemos que entender que este cuerpo, esta iglesia, es una iglesia que no ha tenido principios de ningún humano. Viene a cumplir la profecía de Daniel capítulo 2, versículos 44 y 45. Cuando en aquel entonces se habla de 4 reinos que se iban a establecer, uno que existía en el tiempo presente y luego los demás que habían de venir en el futuro. Y ahí mismo Daniel, inspirado por Dios, toma la oportunidad para enseñarlos que iba a venir un 5.º reino, y este 5.º reino es la iglesia de Cristo. Y ahí mismo notamos nosotros que la palabra del Señor nos dice que no iba a tener, que ningún ser humano iba a participar en ello, sino que esto iba a venir de Dios. Y esto es lo que estamos viendo en este mes, durante los sermones el domingo por la mañana. Estamos viendo nosotros qué es lo que la palabra del Señor enseña concerniente primeramente al establecimiento de la deidad concerniente a su iglesia. La semana pasada estuvimos viendo que en la deidad se encuentran 3 personajes. Primera de Juan capítulo 5 versículo 7 dice que son 3 los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y los 3 son uno. He ahí la deidad. La palabra deidad es una palabra que se encuentra en el Nuevo Testamento en Hechos capítulo 17 versículo 29.
También la encontramos en Romanos capítulo 1, versículo 20. Y aún también en Colosenses capítulo 2 y versículo 9. Esta palabra pues se refiere a los tres, pero que también se refiere a la unidad de los tres, que es un solo Dios. Este solo Dios, estos personajes, tuvieron participación en el establecimiento de la iglesia de Cristo. Y el apóstol Pablo lo viene a elaborar en el libro de Efesios capítulo 1, el versículo del 1 al 14. Porque ahí el apóstol Pablo quería que los hermanos en Éfeso entendieran de que la iglesia de Cristo es singular y que no es parte de ninguna denominación, sino que es singular, es una que Dios ha establecido y es una que Dios nos ha dejado, en el cual usted y yo podemos tener la oportunidad de poder ser miembros de este cuerpo de Cristo. Y vuelvo a repetir, la única parte que el ser humano tiene en dirigir a otro ser humano a que entre y venga a ser parte del cuerpo de Cristo Jesús es de predicar el Evangelio. Cuando se le predica el Evangelio y el Evangelio es obedecido, como dice Efesios capítulo 1 versículo 12 y 13, entonces a consecuencia de la obediencia la persona entra en una convicción y persuasión que la palabra de Dios le ha persuadido y le ha convencido, y desde ese momento en adelante el Espíritu de Dios ya entra a hacer su trabajo. Esto es algo que vamos a ver la próxima semana y no me quiero adelantar, pero el Espíritu Santo entra en hacer su trabajo para que así la persona venga a ser trasladada al cuerpo de Cristo Jesús, no por ningún ser humano, sino por la deidad misma. Este concepto lo viene a describir el apóstol Pedro en su primera carta de Pedro, capítulo 1. Note lo que dice. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice aquí: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicadas. ¿Lo ven? Elegidos según el Padre, santificados según el Espíritu Santo y redimidos con la sangre de ¿quién? De Jesucristo. He ahí la deidad. Este es el concepto que el apóstol Pablo está elaborando en Efesios capítulo 1 y versículo del 1 al 14, pero ya con más intensidad lo está elaborando el apóstol Pablo para que lo podamos entender un poco mejor y para que así nosotros podamos tener el concepto claro y que no haya ninguna confusión en nuestra mente, para que así lo podamos entender completo y para que así lo podamos enseñar completamente. Recuerde, Dios no es el autor de confusión. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 33 nos da a entender esto, sino que Dios es un Dios de orden. Primera de Corintios capítulo 14 y versículo 40. Solo que hoy en esta mañana quiero continuar con el mismo concepto que empecé la semana pasada, en el cual hablamos y estudiamos sobre el Padre, pero ahora vamos a estudiar sobre el Hijo. Para aquellos quienes no estuvieron con nosotros la semana anterior y que ni aún tampoco llegaron de escuchar por medio de nuestro programa de Facebook, déjenme decir lo siguiente. Los versículos del 1 al 6 nos dan a entender concerniente el desarrollo del Padre en el establecimiento de la iglesia de Cristo. Y simplemente estuvimos viendo que el Padre solamente hace el llamamiento. Efesios capítulo 1 versículo 4. Y este llamamiento fue hecho desde la eternidad, porque desde la eternidad es cuando la deidad tenía en mente de que el ser humano había de pecar. Esto claramente lo enseña Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 20, en donde el versículo 20 claramente nos dice que la deidad se puso de acuerdo
en enviar a Jesucristo al mundo para que así pudiese venir para redimir al ser humano en pecado. Y noten que esta conversación no se llevó a cabo en el mundo o mediante la estancia cuando el mundo ya había sido creado, sino que se llevó antes, dice el versículo 20, antes de la fundación del mundo. Por lo que entonces el Padre pues vino a extender la invitación desde ese momento en adelante, pero claro que la invitación que se extendió y que las personas que vivieron bajo el Antiguo Testamento aceptaron, no recibieron la promesa por completo. Esto claramente lo vemos nosotros en Romanos capítulo 3 y versículo 23. En Romanos 3 y versículo 23, note claramente lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Romanos capítulo 3 y versículo 23, dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso se hace en referencia a la gente bajo el Antiguo Testamento. Y claro, ¿verdad? Que es un principio que usamos nosotros, que todo ser humano en pecado está destituido de la gloria de Dios. Pero note el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quiénes fueron redimidos gratuitamente? La gente que pecaron y que estaban destituidos de la gloria de Dios, versículo 23. Noten el versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado, considere bien, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En otras palabras, este texto va de acuerdo con Hebreos capítulo 11 y versículos 39 y 40. Y note lo que dice ahí en Hebreos. Nuevamente Hebreos capítulo 11, hablando de la gente del Antiguo Testamento, de los héroes del Antiguo Testamento, pero noten en cómo concluye el autor este capítulo. Hebreos capítulo 11, versículo 39 dice: y todos estos, de los cuales acaba de hablar, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Lo prometido era salvación en Cristo Jesús, desde el Antiguo Testamento, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos quienes, los del Antiguo Testamento, perfeccionados aparte de nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Nosotros que vivimos hoy en día. Entonces en Cristo Jesús fueron perfeccionados los que creyeron la promesa, y nosotros quienes obedecemos el Evangelio somos perfeccionados en Cristo Jesús. Digo todo esto para que no malentendamos lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo, que todo esto que Dios tenía un plan para todo esto, y que la invitación que Dios hizo desde el principio, Dios Padre, no se vino a cumplir hasta que Jesucristo vino a este mundo y cumplió el propósito por el cual Él fue enviado. Espero que no los haya confundido. Espero que el Señor les pueda iluminar sus ojos de entendimiento para que entiendan estos versículos que hemos leído, y si aún todavía no se han hecho patentes, claros en su mente, entonces vuelva a estudiarlos más detalladamente y mire lo que estos pasajes nos enseñan a cada uno de nosotros, para que así lleguemos a la misma enseñanza que la Biblia nos quiere enseñar. This morning we want to welcome each one of you, and we are content that you that are at home or watching this program, we want to make you aware of the fact that we are meeting Sunday mornings for Bible class and worship service. Therefore, if you are not ill, if you are not running a fever, we would like to invite you to come and be with us for our Bible class and for our morning worship service, together with the brethren and visitors that come together here at this locale. On Sunday mornings, we are looking at the work of deity in the establishment of the Church of Christ.
And the reason why we're looking at this subject matter is because it is very important for you and I to understand which church is the one, the deity that God has established. And the reason why I say this is because there's a lot of people that are confused concerning this. I don't know about you, but several people have come up to me and have asked me, which church is the true church? Which church is the church that God has established, and therefore I need to be a member of? Well, my response to them is the church that you read and find within the New Testament. That is the church that you and I have to be members of. Now, the reason why they say this is because there is a multitude, a plural of churches among us. And therefore, the question that is begging to be asked is, which is the right church? Well, I believe, and I think with all my heart, that this is the truth, because it is coming from the Bible, that the Apostle Paul makes us aware of this in Ephesians chapter 1 and verses 1 through 14. There, the Apostle Paul is making us aware of the fact that God has established, and when I use the word God, I'm making reference to deity. The deity has established a church, and that church you and I have to be members of. The word deity is a word that is found in the New Testament. It is found in the book of Acts, chapter 17 and verse 29. It is also found in Romans chapter 1 and verse 20. Furthermore, you're going to read the word deity in Colossians chapter 2 and verse 9. And deity simply means that it is God composed of three. And this we find in 1 John chapter 5 and verse 7. There are three that give witness in heaven, the Father, the Verb, and the Holy Spirit. And all three are one. This is what I am relating to. That the only God, that the Father, the Son, and the Holy Spirit are the ones that have established the Church of Christ. And therefore, you and I have to be members of that congregation. Now, let me take you to 1 Peter chapter 1 and verse 2. And I'm going to read this verse in English because I think it is an important verse that you and I need to understand. 1 Peter chapter 1 and verse 2. Notice what it says there. Elect according to the foreknowledge of God, the Father, in sanctification of the Spirit, for obedience and sprinkling of the blood of Jesus Christ. Grace to you and peace be multiplied. Did you get that? Here within this verse, we are noticing what Paul is elaborating in Ephesians chapter 1 and verse 1 through 14. Here in 1 Peter chapter 1 and verse 2, we have deity. And in the involvement of the church, the beginning of the church, and the work of deity within the church. Number one, it is the Father that elects us. Number two, it is the sanctification of the Spirit. And number three, it is the sprinkling of blood of Jesus Christ. There you have all three of them. And that's deity working within the church. Now, I'm not going to say very much about the sanctification of the Holy Spirit because that's something that we will be looking at next week. But I just read this passage in order for you to understand that it is not a concept that we only find in Ephesians chapter 1 and verse 1 through 14. It is throughout the New Testament. But most of us sometimes read the scriptures rapidly that we do not see the gems that are found within each scripture. So going back to Ephesians chapter 1 and verse 1 through 14, we notice that this is the concept that the Apostle Paul is elaborating here in Ephesians chapter 1. For those of you that were not here last week, and for some reason or other were not able to see the program last week, we mentioned that Ephesians chapter 1 and verses 1 through 6 makes reference to the Father. And the Father is the one that has called us. And we see the calling throughout the Old Testament. We notice that whenever we go into the Old Testament, it is the Father that has called us, but the calling
the people of the Old Testament only accept the promise of the Father that someone was going to come and that he was going to shed his blood, which is we now know Jesus Christ, and the people that believe in the promise were going to be redeemed. This concept we read about in Romans chapter 1 and verses 23 to 24. I'm not going to read the passages, but you can read that for yourself, because there we notice that it is the Holy Spirit speaking to us, that the Father has made the calling, that Jesus Christ made it possible for their sins that he overlooked in the Old Testament to be washed away completely through the blood of Jesus Christ. That concept is complete in Hebrews chapter 11 and verse 39 and 40. So whenever you have time, read those passages and you will understand what the Bible speaks concerning that. For now, let us enter into the work of the Son. Pero ahora, hermanos, vamos a entrar al trabajo del Hijo. Y empiezan los versículos del 7 al 11. Y dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el diseño de su voluntad. Aquí habla de Jesucristo. Y miramos nosotros que la obra de Jesucristo fue simplemente la siguiente. Y esto ya lo vimos en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 20. De que Jesucristo había de venir a este mundo, nacido de mujer bajo la ley. Esto fue el propósito de la deidad. Que Jesucristo había de venir a este mundo, nacido de mujer bajo la ley. El apóstol Pablo lo expresa de esta manera en Gálatas capítulo 4, versículo 4. Note lo que dice. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿el cumplimiento de qué tiempo? Primera de Pedro capítulo 1, versículo 18 al 20 está hablando de un tiempo. Cuando vino el cumplimiento de ese tiempo, que la deidad decidió en aquel entonces, en la eternidad, cuando vino el cumplimiento de tiempo, dice la siguiente frase: Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo ley. Esta frase tiene importancia, porque aquí nosotros nos damos cuenta que el propósito de Jesucristo, estamos hablando de la obra del Hijo, el propósito de Jesucristo fue de venir a este mundo nacido de mujer. Jesucristo fue necesario que Él manifestara o tuviera la naturaleza humana, porque es la única manera en cómo Él había de cumplir lo que nosotros los pecadores necesitábamos. Déjenme explicar. Cuando Jesucristo vino a nacer de mujer, esto pues lo puso en una naturaleza humana. Ya Pablo lo explica en Filipenses capítulo 2 y versículo del 5 en adelante, que Jesús, siendo Dios, no se aferró a ese punto, sino que se despojó de su naturaleza de deidad y vino a convertirse a un siervo que vino en busca de aquello lo cual se había perdido. Esto lo miramos en Lucas capítulo 19 y versículo 10. Y Pablo también usa esta misma ilustración en 2 de Corintios capítulo 9 versículo 8 y 1 en adelante, en donde habla que uno, siendo rico, se despojó de su riqueza para hacerse pobre. Está hablando de Jesucristo. Pero miramos que Pablo usa esta ilustración ahí en referencia a la ofrenda, pero está hablando de Jesucristo.
Solo que Jesucristo viene en forma de ser humano para poder Él cumplir la ley. La ley de Moisés era algo lo cual estaba por medio y se necesitaba que cumplir para que así se pudiese quitar y establecer la suya propia. Recuerden cuando Jesucristo vino a este mundo, en Mateo capítulo 5, versículo 17, nos dice la escritura que Jesucristo dijo, que no piensen, bueno, vamos a leer ese versículo, Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo capítulo 5, versículo 17, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Mateo capítulo 5 y versículo 17 dice así: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo tuvo que cumplir la ley que se había establecido por Dios, y por lo tanto en el cumplimiento de esa ley, entonces Él tuvo el derecho de poder quitarla y establecer la suya propia. Y cuando Jesucristo estableció su propia ley, que ahora nosotros conocemos como la ley de Cristo, esto lo declara Gálatas capítulo 6 y versículo 2, note lo que dice. Gálatas capítulo 6 y versículo 2 dice: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esta ley de Cristo la viene a demostrar o la viene a describir Santiago, el hermano de Jesucristo, de la siguiente manera. Santiago capítulo 1, versículo 25 dice la palabra del Señor: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ya no la ley de Cristo, sino que ahora es una perfecta ley, la de la libertad, la persevera y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Santiago capítulo 2 y versículo 12 dice la palabra de Dios: así habla y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta es la misma ley de Jesucristo. Entonces Jesucristo tuvo que nacer como un ser humano para poder Él cumplir perfectamente la ley del Antiguo Testamento. Y lo vino a cumplir. El primer propósito en por qué Él tuvo que tener una naturaleza humana. Para poder cumplir la ley del Antiguo Testamento, y la vino a cumplir completamente. Usted recuerda cuando Jesucristo estaba en la cruz, ya para expiar. Él dice esto en Juan capítulo 19 y versículo 30, las siguientes palabras. Juan capítulo 19 y versículo 30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Mi pregunta al texto, la cual también debe de ser su pregunta al texto: ¿qué fue lo que fue consumado? ¿Qué fue lo que fue cumplido? El propósito que Jesucristo vino a este mundo en forma de una naturaleza humana, de cumplir la ley antigua. Y recuerden que para que el testamento de Jesucristo, según Hebreos capítulo 9, para que el testamento de Cristo, es decir, la ley de Cristo, pudiera tener vigor sobre todo el mundo, Él tuvo que derramar su sangre, porque tenía que haber derramamiento de sangre para que el testamento tuviera su validez. Es lo que dice Hebreos capítulo 9, versículos del 1 en adelante. Entonces Jesucristo vino a hacer esto. El segundo propósito por el cual Jesucristo vino en forma de una naturaleza humana fue de poder ser tentado en todo aspecto, pero nunca pecar. El ser humano, no había ningún ser humano que podía mantenerse sin pecado. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos capítulo 3, versículo 23. No hubo ninguna persona justa. Todos pecaron. Y por eso Dios
se vio en usar la sangre de los animales. Los animales no tienen conciencia, por lo tanto, un animal no puede pecar. Ahora, no me malentiendan, el animal es un animal vicioso, nos puede matar, pero ellos no cometen pecado, porque no tienen conciencia. Y por lo tanto, cuando no hay conciencia, entonces no hay pecado. Es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 4 y Romanos capítulo 5. Por lo tanto, miramos nosotros que la sangre de los machos cabríos, de los animales, Dios usó, significando la sangre que había de venir de Jesucristo para que un día pudiera quitar los pecados del ser humano. Pero noten lo que dice el autor de Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 y versículo 1 en adelante, noten lo que dice la palabra del Señor. Hebreos capítulo 10 y versículo 1 en adelante dice la palabra del Señor: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecían continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercaban. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributaban a este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Ahí está la clave. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos nunca puede quitar los pecados. Entendamos eso. Nunca pudieron quitar los pecados. Romanos capítulo 3, versículo 24, Dios pasó por alto los pecados de la gente en el Antiguo Testamento porque nunca fueron quitados. Pero ahora miramos nosotros que la sangre de Cristo Jesús sí quita pecados, el pecado del ser humano. Pero para que Jesucristo pudiese llegar a ese punto, no solamente tuvo que nacer con naturaleza humana para poder cumplir la ley de la antigüedad y quitarla y establecer la suya propia, sino que Él tuvo que también vivir una vida en este mundo sin pecado. Sin pecado. Por eso Jesús, cuando Él se enfrenta a los judíos, en Juan capítulo 8, y los judíos son un poco bravos, ¿verdad? Jesús les dice esto en Juan capítulo 8, versículo 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Una pregunta. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Nadie podía. ¿Por qué? Porque Jesucristo no había pecado. Jesucristo no pecó. En 2 de Corintios capítulo 5 y versículo 20 en adelante, el apóstol Pablo dice lo siguiente. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 20, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Versículo 21. Así que no conoció pecado, ¿quién? Jesucristo. Por nosotros se hizo pecado. Romanos 8, versículo 1 al 4 habla de esto. Por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él. En otras palabras, Jesucristo vino a este mundo para vivir una vida sin pecado, y para que así esa vida sin pecado nos pudiera ser hechos justos a nosotros, para que nosotros ya no tuviéramos pecado en nuestra propia vida. Ahora, la pregunta es, ¿cómo pues entonces puedo yo entrar en Cristo y ser limpiado con su sangre para que así yo ya no tenga pecados en mi vida? Porque es posible. Una ley perfecta, la cual es de Jesucristo. La ley antigua fue una ley imperfecta porque no pudo quitar pecado, pero la ley de Cristo es perfecta porque puede quitar pecados. Entonces, ¿cómo puedo entrar yo en Cristo de tal manera que yo venga a ser limpio de pecado? El apóstol Pablo contesta esta pregunta en Gálatas capítulo 3 y versículo
26 y 27. Considera lo que dice la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3 y versículos 26 y 27. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque en todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. El bautismo es entonces lo que nos pone en Cristo Jesús. Noten esto, porque el bautismo es el cual nos viene a poner en contacto con la sangre de Cristo Jesús. El agua no tiene ningún poder. El agua en donde venimos a ser sumergidos es en donde usted y yo tenemos contacto con la sangre de Cristo Jesús. Note lo que Ananías le dice a Saulo cuando le está predicando y enseñando el Evangelio. En Hechos capítulo 22 y versículo 16 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hechos capítulo 22 y versículo 16 dice Ananías a Saulo: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate. ¿Por qué, Ananías? Y lava tus pecados invocando su nombre. Lava tus pecados. El agua no tiene poder. Entonces, ¿cómo va Saulo a lavar los pecados de él? Porque el agua no tiene poder. Sabemos que el agua no tiene poder porque dice 1 de Pedro capítulo 3 y versículo 21 de la siguiente manera. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El agua no tiene ningún poder. El agua solamente es en donde nosotros somos sumergidos, en lo cual nos da una conciencia limpia ante Dios. Pero ¿qué es lo que produce la conciencia limpia debajo del agua? Hebreos capítulo 9 versículo 14. Hebreos capítulo 9 versículo 14 dice la palabra del Señor: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofrece a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará, con atención, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirvamos a Dios vivo. Ahí es en donde yo vengo a tener contacto con la sangre de Cristo Jesús, debajo del agua. Debajo del agua tengo contacto con la sangre de Cristo Jesús y allí soy limpiado de mi conciencia y soy levantado del árbol del bautismo a una nueva criatura, en donde ya entonces Dios no me viene a ver con pecado, sino que me mira sin pecado. Note lo que dice Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice la palabra del Señor. Dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos, con atención, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Juan le está hablando a los cristianos. Es la fecha cerca de 80, 90 años. Ya tenía Jesucristo tiempo de haber muerto. Que cargaban los apóstoles una vasijita con la sangre de Cristo Jesús, no. Sino que dice aquí el apóstol Juan, en versículo 5, la última parte, note lo que dice: el que nos lavó nuestros pecados con su sangre. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? En el bautismo. Entonces fue necesario que Jesucristo viniese a nacer de mujer, porque la naturaleza humana era importante. ¿Para qué? Para cumplir la ley. Segundo, ¿para qué? Para vivir una vida sin pecado. ¿Por qué era necesario vivir una vida sin pecado? Porque la sangre tenía que ser inocente, no tenía que tener ninguna mancha, tenía que ser pura. Y la de Jesucristo fue sin ninguna mancha, fue pura. Y esa sangre que Jesucristo derramó, según como dice Efesios capítulo 1 versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre. Esa es la obra de Jesucristo que vino a hacer en este mundo, para que ahora yo me pueda gozar de una vida sin pecado. Yo ahora puedo decir con toda confianza, con toda certeza, que soy hijo de Dios y que estoy libre del pecado, porque la sangre de Cristo Jesús me ha limpiado. Eso no quiere decir que soy perfecto y que no voy a pecar.
porque la Biblia dice que mire que el que esté firme, que no caiga. 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Existe posibilidad de que yo peque. Pero Juan, 1 Juan capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos. Bueno, no me leí ese pasaje, ¿verdad? Para que así lo tengamos más concreto en nuestra mente. 1 Juan capítulo 2 y versículo 1 dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Hijitos míos, estas cosas os he escrito para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Oramos al Padre por medio de Jesucristo. Cuando pecamos, oramos al Padre por medio de Jesucristo. Nos arrepentimos de nuestro pecado. Oramos al Padre por medio de Jesucristo para que vuelvamos a restaurarnos, a reconciliarnos con Dios de una manera en donde Dios escuche nuestras oraciones, en donde tengamos una relación buena con Dios y continuamos adelante. Pero la persona que nunca ha sido bautizada correctamente en Cristo Jesús tiene que bautizarse para que sus pecados sean quitados. Y esto es la obra de Jesucristo. Whenever we read Ephesians chapter 1 and verse 7 through 11, we understand that we are talking about the work of Jesus Christ. And I'm just going to bring a synopsis concerning what I said. The Word of God teaches us that Jesus Christ was to come to this earth. That is the consequence of the decision that was made in 1 Peter chapter 1 and verse 18 through 20. And the decision was that Jesus Christ was going to come to earth, born of a woman under the law. The Apostle Paul makes us aware of this in Galatians chapter 4 and verse 4. And the reason why this was necessary that Jesus Christ fulfilled in his life was because being born of a woman, he became of the same nature as us, as humans. And therefore, he was able to fulfill one of the things that he needed to fulfill, which was Matthew chapter 5 and verse 17. Jesus Christ says he has come to this earth not to take away the law, but to fulfill the law. And therefore, Jesus Christ had to fulfill the law as a human, and he did this. Because we notice that Jesus Christ was able to establish his own law. And in order for the new law to be established, Jesus Christ fulfilled the law. And how do we know that? Because in John chapter 19 and verse 30, Jesus Christ, whenever he's at the cross, he says, it is finished. What was finished? He finished his responsibility of fulfilling the law. And now the new law is established by himself. Galatians chapter 6 and verse 2 makes reference to the law of Christ. James chapter 1 and verse 25, James chapter 2 and verse 12 makes reference to the perfect law. This is the law of Christ. The law of Christ is perfect for all of us. And therefore, we notice that Jesus Christ then fulfilled the first part. The second part was that Jesus Christ, being a human, had to live a life without sin. And we notice that Jesus Christ lived a life without sin. You have to understand that in the Old Testament, God uses the blood of animals in order to make people aware that the blood of animals have to be sacrificed. And the reason for this is because animals don't have a conscience. If they don't have a conscience, they cannot sin. And therefore, the closest thing of an innocent blood was the blood of animals. And therefore, God uses the blood of animals in order to demonstrate cleanliness, in order to demonstrate purification, sanctification. But guess what? The blood of animals was not enough or sufficient to take away the sins of mankind. We read this in Hebrews chapter 10 and verses 1 through 4. It was necessary for the blood of Jesus Christ to be able to be shed in order for human beings to be able to deal with their sins. Not only from the Old Testament part, but also from the New Testament. And this is why Jesus Christ fulfills his life without any sin. He challenges the Jews of his time. In John chapter 8 and verse 46,
he tells them, can any one of you accuse me of sin? And nobody could, because he had no sins. As a matter of fact, the Apostle Paul says in 2 Corinthians chapter 5 and verse 21, that Jesus Christ lived a life without sin. That in order for us to be cleansed from our sins concerning his blood without any sins. And we notice that this is done through his blood. Now the question is, how are we clothed with Christ? How do we come in Christ? Well, Galatians chapter 3 and verse 26 and 27 makes us aware of this. That we are clothed in Christ through baptism. And baptism is important because in baptism is where people come in contact with the blood of Jesus Christ. We notice that water in baptism doesn't have any power. 1 Peter chapter 3 and verse 21 makes us aware of the fact that water does not take away our sins. Water does not do any of that. But it makes reference to the fact that whenever we are submerged in water, there is the cleansing of the conscience. There is a purification of the conscience. So what happens underwater that our conscience are cleansed of knowing that we are not sinners anymore? In order for that, you go to Hebrews chapter 9 and verse 14, because there we notice that it is the blood of Jesus Christ that cleans our conscience of dead works. So the blood of Jesus Christ is what cleans people from their sins. We notice that Ananias, when he was preaching to Saul, he tells Saul in Acts chapter 22 and verse 16, for him to arise and to wash away his sins. Well, water doesn't cleanse sins. What is it then that the Word of God means to wash away their sins? For that answer, you go to Revelation chapter 1 and verse 5. Because it is there that we notice that it is the blood of Jesus Christ that cleanses. It is the blood of Jesus Christ that washes away sins. Where? In baptism. So this is what the Word of God teaches, and this is the work of Jesus Christ. He came to this earth to do this in order for sinners now to be able to have hope that their sins can be dealt with in such a way that God wants them out of their life. Does it mean that we are perfect? No. 1 Corinthians chapter 10 and verse 12 says that we need to be aware of the fact that we can fall. We can fall in sin. But whenever we fall in sin, then we have the opportunity to be able to pray to God that He forgive us of our sins through Jesus Christ. And this is what the apostles made Simon aware of in Acts chapter 8. And this is what I said in Spanish, not word by word, but the more idea of it. Así que hermanos, hoy en esta mañana ya hemos visto la obra del Padre, ya hemos visto la obra de Jesucristo. Pero mi pregunta a usted es, ¿dónde está usted? El Padre le llama. Pero ¿ha entrado usted en Cristo Jesús correctamente como debe de entrar en Cristo Jesús? Y si no ha entrado correctamente como debe estar en Cristo Jesús, ¿por qué pues se detiene? Esto era la situación de Saulo. Saulo pensaba que él era salvo. Esto lo dice en Filipenses capítulo 3. Dice que conforme a la ley, él vivió irreprensiblemente. Quiere decir que él pensaba que estaba perfecto, que era salvo. Pero Ananías le hace ver que era pecador. Y la palabra de Dios le compuso su corazón y él hizo la decisión de ser bautizado. ¿Qué puede decir usted que está aquí entre nosotros hoy en esta ocasión? ¿En dónde está? O quizás se encuentre personas entre nosotros que necesitan las oraciones de la congregación. Ya han hecho todo lo que tienen que hacer, ya están en Cristo Jesús, pero aún así han pecado en su vida. Y mientras que el pecado exista, sin arrepentirse de ese pecado en su vida, Dios no oye sus oraciones. Dios no está con usted, porque Dios no puede habitar en tinieblas. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Corrija su vida, arregle estas cosas antes de que
sea demasiado tarde. En esta ocasión le damos oportunidad para que ahora usted medite en lo que te ha dicho. El canto no es para oírnos como cantar, sino para darle tiempo a usted para que medite en lo que ha escuchado, lo que Dios le ha enseñado. Y si acaso tiene que arreglar cuentas, si acaso quiere ser bautizado, le invitamos. Delante de nosotros estarán dos ancianos que le podrán ayudar en tomar dirección en lo que tiene que hacer en su vida. Mientras nos ponemos de pie, entramos un canto de casa. Número 151 como himno de invitación. Yo escucho, buen Jesús. Himno número 151. Si estamos listos, cantemos. Yo escucho, buen Jesús, tu dulce voz de amor, que desde el árbol de la cruz invita al pecador. Dios, soy pecador, nada hay bueno en mí. Ser objeto de tu amor, deseo y vengo a ti. Tú ofreces el perdón de toda iniquidad. Sin el llanto inunda el corazón, que acude a tu piedad. Dios, soy pecador, ten de mi piedad. Dame llanto de dolor y borra mi maldad. Tú ofreces aumentar la fe del pequeño y gracia sobre gracia dar a quien en ti espero. Creo en ti, Señor, solo espero en ti. Dame tu infinito amor, pues basta para mí. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos, por favor? Bueno, hermanos y hermanas, ya hemos llegado al final de este servicio de la mañana. Gracias a nuestro hermano Alfonso por habernos traído este estudio, esta predicación en esta mañana. Bueno, hermanos, si hay alguien ahorita que quiera poner un anuncio o una petición, hermano, este es el momento. Hermano. Gracias a Dios. Gracias a Dios. ¿Alguien más? ¿Hermana? Claro que sí. Vamos a poner oración. ¿Alguien más? ¿Hermana? Dar gracias por todas sus bendiciones y pedirle las oraciones por la hermana de mi tío Porfirio, Magda Saucedo, que está pasando por cáncer. La van a operar, que Dios la bendiga y que todo salga bien. Claro que sí, naturalmente Dios estará en nuestras oraciones. ¿Alguien más? ¿Hermana? Seguir orando por el hermano Pedro Rodríguez. Hermano, nuestro hermano Pedro Rodríguez, que Dios le dé pronto recuperación que necesita. Claro que sí, vamos a ver por ahí. ¿Alguien más? Bueno, si no hay nadie más, hermano, yo pido las oraciones por mi esposa,
Ahora en la mañana sufrió un dolor fuerte, creo que es el apéndice, y va a ir con un cirujano o un especialista y espero que todo salga bien. Y pido los oraciones por mis hijos, que cumplen años mañana. ¿Pastel? No, ya me lo comí. ¿Alguien más, hermano, que quiera poner una oración? ¿Hermana? Bueno, Por la nieta del hermano de Alfonso. la nieta del hermano Alfonso, claro que sí, también por la nieta del hermano Alfonso. ¿Hermana? Agradezco a Dios por la vida, por la salud, por cuidarnos y pido las oraciones por los maestros, las maestras que están con los alumnos, que Dios los cuide. Claro que sí, para nosotros. Que están en clases en la escuela, que Dios los cuide a todos. A todos los maestros y los alumnos, claro que sí. ¿Alguien más? Si no hay nadie más, hermanos, vamos a estar, pues, hermano. Quiero dar gracias a Dios por la vida y la salud y dar gracias a Dios por permitir a mi niña Jessica, que ha cumplido 9 años, un año más de vida, ¿verdad? Que se ha cumplido 9 años, hoy es fecha 13. Gracias a Dios, hermano. Gracias a Dios. ¿Alguien más? Bueno, hermano, pues les ruego que vamos a estar puestos de pie para así llevar a cabo la última oración y seremos despedidos. Dios los bendiga a todos ustedes, hermano. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo y en todo lugar, santificado sea tu nombre, Señor. Padre celestial, gracias te damos, bendito Padre, por la vida y la salud que nos das, por el privilegio de estar aquí en esta hermosa mañana, Padre. Así te damos gracias, bendito Dios, por todas las bendiciones que has derramado en cada uno de nosotros. Sobre todo, Padre bendito, te damos gracias por nuestro hermano que ha traído este gran mensaje, Señor. Te pedimos por él que lo sigas bendiciendo, iluminando, Padre Santo, en su diario vivir, Padre. Bendice a él y su esposa, nuestra hermana, Padre Santísimo. Señor, sé con ellos, Padre Santo. Sé con todos los que predican tu santa y divina palabra en toda la paz de la tierra. Señor, bendíceles, Padre Santo. Bendito Dios, te damos gracias por permitirnos en este hermoso día estar con salud aquí, Padre, y así rogamos por todos los que se encuentran en casa, que tú les sigas bendiciendo, Padre Santo. Que dejen ese miedo, Padre bendito, si se encuentran bien de salud, que estén con nosotros, Padre, para estar aquí unánimes juntos, Padre, adorándote, dándote gracias, Señor, por las bendiciones que nos das, Padre Santo, para así aprender más de tu palabra, Señor. Sabemos que donde quiera, si escuchan tu palabra, bendito Dios, es bueno, Señor, pero que dejen ese temor, Padre, porque tú depositamos toda la confianza en ti, Señor, y contigo, Padre bendito, nada nos pasará, Señor. Padre Santo, te rogamos, Padre Celestial, por los que estamos aquí presentes, Padre bendito, y los que han puesto peticiones, Padre Celestial, y tú las suplas conforme sea tu santa y divina voluntad. Rogamos por aquellos que van a ser intervenidos en cirugías, que tú les bendigas, que tú les des la sanidad, que todo salga bien, Señor, porque todo depositamos la fe en ti, Padre Santo. Rogamos por cada uno de los enfermos que se encuentran hospitalizados o en cualquier lugar, Padre Celestial, que tú les bendigas y les des la sanación por completo, bendito Dios. Padre Todopoderoso, en tus manos nos encomendamos y en tus manos te damos. Bendícenos, Señor, al salir de este edificio. Bendícenos donde quiera que vayamos, Padre. Cuídanos y guárdanos de todos los males y peligros, Señor. Padre, te pedimos y te damos gracias por todos los que han participado aquí enfrente, Señor, que tú les sigas bendiciendo, que tú les sigas fortaleciendo, Señor, para que sigan creciendo, Padre bendito, Señor, en tu palabra, Señor, y que todo se haga en orden y decentemente. Padre Celestial, te pedimos ahora por los presidentes y gobernadores que tú les bendigas. Sé con la vida del huérfano y desamparado. Síguelos protegiendo, Padre Santísimo, Señor. Padre, por los ancianos y diáconos, rogamos por ellos para que los sigas iluminando y bendiciéndoles, Padre Santo. Señor, te pedimos, bendito Dios, por los encarcelados, por todo el necesitado, Padre. Te pedimos por todo aquel que te busque y que te pide, Señor, que tú les suplas sus necesidades. Sé con nosotros, eterno Padre, nuestro diario vivir. Llévanos con bien a nuestro hogar, Padre Celestial, Señor. Cuídanos en este mundo lleno de tanta maldad, Padre Santísimo. Porque en ti depositamos toda nuestra fe y en ti estamos, Señor. Padre eterno, Señor, te pido por aquellos que se encuentran trabajando lejos de esta ciudad, Señor, que tú les bendigas. Cuídales a aquellos que vayan a salir, Señor. Bendíceles, Padre. Cuídalos y guárdalos, que nada les falte, que nada les pase, Señor. Padre eterno, todo esto te lo pidamos en el nombre de tu Hijo amado,
junto con nuestras faltas, Padre Santísimo. Nos despedimos de este edificio, mas nunca de tu presencia. En el nombre de tu amado Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, te pedimos, Señor. Amén. Amén.